este video vamos a analizar cómo resolver un ejemplo de la especificación algorítmica y vamos a tomar uno de los ejemplos que tenemos en el aula virtual, por ejemplo el caso del ejemplo EA10. Vamos a ingresar el ejemplo y vamos a analizar primero de todo cómo está compuesto. Veamos que nos dice que serán 6 preguntas, de las cuales las 5 primeras preguntas serán destinadas a realizar funciones, ¿sí? Vemos que las primeras preguntas hasta las 5 tenemos un prototipo y una descripción de la función, y a su vez tenemos la casilla donde completar la definición de la función. Y por último, la pregunta 6 nos muestra un programa principal, el cual debe usar estas funciones y se nos da un ejemplo de ejecución. Bien, vamos ahora a trabajar con la primera función. La primera función tiene como prototipo una función que no devuelve nada, tenemos por eso void, se llama cargar distancia ciudades y recibe como argumento una matriz de n por n con elementos que son flotantes de doble precisión. Vemos que está la descripción donde nos dice que este argumento, esta matriz representa las ciudades entre ciudades. Las ciudades las vamos a denominar con números de 0 a n-1 y entonces cada uno de los elementos nos representa la distancia de la ciudad I a la J y se nos aclara que no necesariamente la distancia entre ciudades es la misma en una dirección que la otra. Así la distancia de I a J puede ser diferente a la distancia de J a I. También nos dice que no se debe solicitar la distancia entre una misma ciudad, es decir, estamos hablando de los elementos que están sobre la diagonal, esos elementos deben ser puestos a 0 directamente. Y por último nos dice que en el caso que se ingrese un valor menor o igual a 0, esta función debe volver a pedir el valor hasta conseguir un dato válido como distancia, es decir, mayor que 0. Bien, entonces esta función va a pedir al usuario que se ingresen los datos y recordemos que el objetivo es cargar distancias mayores a 0 y no cargar nada en la diagonal, que eso se cargue automáticamente. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces? Bueno, lo primero que podríamos plantear, ¿sí? Lo vemos acá, es un programa. En este caso estoy haciendo un programa completo donde vamos a tener la función, en este caso estoy incluyendo la definición arriba del main ya que no uso prototipo. Y luego tengo un main que nos va a servir simplemente para poder probar nuestra función antes de llevarla a que sea evaluada por los distintos tests que tenemos en el examen. Bien, una de las estrategias más recomendables en este caso es que la función la vayamos resolviendo por partes, ¿sí? Quizás no tratando de cumplir con todos los objetivos o requerimientos que se nos plantea, sino que lo vayamos haciéndolo en forma incremental. Bien, para eso podríamos primero comenzar entonces planteando que nuestra función lo que va a hacer es recorrer nuestro arreglo de instancias y cargar valores que van a ser ingresados por teclado, ¿sí? Notemos que en este caso todavía nos faltaría cargar a 0 la diagonal, ¿sí? Es decir, que no estaremos cumpliendo y tampoco estamos haciendo ningún control sobre que los valores que se ingresan sean mayores que 0. Pero bueno, nos puede servir como primer paso. Luego en nuestro programa principal vamos a necesitar entonces tener declarada una matriz que sea de double, como la que vamos a necesitar para argumento de nuestra función. En este caso le vamos a llamar dis, también de n por n. Luego vamos a tener el llamado a la función, ¿sí? En este caso cargar distancias ciudades, dis. Como esta función no devuelve nada, directamente tenemos el llamado, no nos tenemos que preocupar por guardar ningún tipo de información, ya que no se devuelve nada. Y finalmente vamos a poner, en este caso, una salida por pantalla a través de recorrer la matriz dis, que nos permita mostrar entonces qué hemos cargado en la matriz. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces podemos, vamos a compilar, vamos ahora a ejecutar, ¿sí? Tenemos acá entonces la posibilidad de cargar los valores, ¿sí? Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bueno, y efectivamente lo que vemos es que entonces la matriz se carga, y en este caso estamos cargando todos los valores. Al ser de n por n y n vale 3, estamos cargando los 9 valores, ¿sí? De la forma que está definida nuestra función. Ahora bien, empecemos ahora a atacar algunos de los requerimientos específicos que tiene esta función. Uno de ellos es que la función no debe solicitar la distancia desde una ciudad a sí misma, ¿sí? Es decir, que ese dato que acá hemos cargado y que incluso contiene valores como 1, 5 y 9 en la diagonal, sabemos que no son válidos y ni siquiera debían ser pedidos. Esto implica que tenemos entonces que pensar cómo modificar nuestra función cargar distancias para que solo pida los datos cuando no esté en la diagonal. Si estamos en el elemento de la diagonal, ese valor no hay que pedirlo por teclado, sino que directamente se va a cargar a 0. Entonces podemos pensar en, vamos a agregar, por ejemplo, un if, el cual se pregunte si coincide el índice de fila y columna, eso implica que estamos en la diagonal, y en ese caso directamente vamos a poner el valor del elemento en esa posición a 0, y no hace falta o no deberíamos pedir que se ingrese por teclado. En caso contrario, sí vamos a pedir el valor para que se ingrese por teclado. Bueno, si hacemos esto, vamos nuevamente a compilar, ejecutamos, ¿sí? Y ahora vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y efectivamente vemos que se nos ha pedido que ingresemos solo 6 valores, no los 9, ya que los 3 valores que están en la diagonal no son necesarios y automáticamente se ponen a 0. Esto lo vemos también cuando mostramos nuestra matriz por pantalla, que están en 0, y los valores que hemos ingresado se han acomodado en todas las posiciones o elementos que no están en la diagonal. Bueno, y finalmente tenemos el caso que de ingresarse un valor que sea menor o igual a 0, la función debe volver a pedir que se ingrese un valor válido, es decir, mayor que 0. En nuestro caso hemos ingresado todos valores hasta ahora mayores que 0, ¿sí? Pero podemos notar que si yo ahora ingresara, no sé, vamos a hacer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, la función me los está tomando y esto no puede ser posible. Bien, ¿qué tendríamos que modificar? Bueno, en particular, al momento de estar ubicado en una posición que no corresponde a la diagonal, deberíamos validar si el valor que ingresó el usuario, en este caso el que se está almacenando distancias, es mayor que 0 o no lo es. Entonces, esto lo podemos hacer pensando con agregar un while. En este caso vamos a poner abajo, una vez que ingresamos el dato, si este dato, mientras este dato sea menor o igual a 0, es decir, sea inválido, vamos a volver a pedir al usuario que ingrese un dato y ese dato almacenarlo en la posición, ¿sí?, donde tenemos el valor que no corresponde. Es decir, que introduciendo ahora este ciclo, vamos a lograr iterar tantas veces como sea necesario para lograr un dato válido. Vamos ahora a compilar, vamos a ejecutar el programa, vamos a poner, por ejemplo, que el primer dato sea válido, vamos a volver a insistir, ¿sí? Y fíjense que por más que he ingresado varios datos, incluso superado los 6 datos, no se están considerando como válidos, ¿sí? Ahora, del momento que empiece a ingresar datos válidos, ¿sí?, aun cuando mezcle, por ejemplo, la función va a solo tomar entonces los datos que son mayores que 0 y lograr el objetivo que queríamos. Bien, con esto parece que tenemos entonces nuestra función para la pregunta 1, la cual en este momento vamos a poder copiar. Vamos a pegarla en nuestra respuesta y vamos a poder entonces correr los tests y comprobar si la respuesta está pasando los tests que se proponen. Vamos a esperar que se corran los tests y obtener el resultado. Bien. Bueno, ahí podemos ver que efectivamente hemos pasado todos los test propuestos, ¿sí? Y con esto hemos logrado obtener en principio
una solución a la pregunta número 1, al menos pasando todos los test que estaban propuestos. Veamos ahora la función 2, que corresponde también a la pregunta 2, la cual se titula mostrar distancia de ciudades, también recibe como argumento una matriz y no devuelve nada. Y esta función lo que hace es mostrar las distancias de una ciudad a las otras ciudades con el formato que vemos en el ejemplo, ¿sí? Podemos notar que entonces lo primero que se hace es poner desde qué ciudad se toma como origen y la ciudad es destino, y a continuación se pone la distancia en kilómetros, y así por cada una de las ciudades. En este caso, si n vale 3, serán 3 ciudades. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre este ejemplo, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es ir a agregar ahora la función con la que vamos a trabajar. Vamos a dejar también la función de la pregunta 1, de manera que nos queden, y vamos a modificar el main ahora para poder también visualizar el resultado de esta función. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ahora agregar el llamado a mostrar distancia de ciudades de dis, y vamos a utilizar, ya que tenemos la otra función, cargar distancias para cargar valores y luego mostrarlos con un formato. Bien, bueno, como dijimos en la anterior pregunta, podemos adoptar la misma estrategia, ¿sí? La idea es ir en forma incremental. Primero entonces podemos plantear recorrer nuestra matriz y simplemente mostrar los datos. En este caso podríamos mostrar, por ejemplo, los valores siempre desde I hasta J. Podemos separarlos ahí, algo así podría ser. Ahí está. Bien. Y veamos qué resultado obtenemos en este caso. A ver, vamos a compilar, vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a tomar los mismos valores que veníamos tomando antes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Bueno, y obtenemos un primer formato que obviamente no es el formato que estamos buscando. Fíjense que de alguna manera una de las particularidades es que estamos mostrando la distancia de una ciudad a sí misma, ¿sí? Que obviamente nos dice que es 0 kilómetros, pero este es uno de los casos que debemos evitar, ¿sí? Si ustedes se fijan, nunca se muestra esa distancia. Por lo tanto, de alguna manera necesitamos, como hicimos antes, limitar y evitar ese caso. Entonces eso lo podemos lograr de la misma manera que lo hicimos antes, poniendo entonces que solo se muestre el caso donde no estamos hablando de la misma ciudad. Eso lo podemos hacer entonces con un if de i diferente a j. Vamos ahora a compilar y ejecutar nuevamente y ver si evitamos ese caso. ¿Sí? Bueno, y efectivamente ahora sí, entonces obtenemos siempre distancias entre ciudades diferentes. Algo que nos está pasando es que nos está quedando, fíjense, en una misma línea todas las distancias de la misma ciudad de origen, en este caso todas las de 0, todas las de 1. Podemos agregar un end of line, por ejemplo, para corregir esto. A ver, vamos ahora a nuevamente ejecutarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y bueno, y ahí estamos obteniendo las dos distancias para cada una de las ciudades. Pero fíjense que no es exactamente el formato que estamos buscando. En general solo debemos decir una única vez desde dónde. Por eso tenemos este primer texto que aparece desde la ciudad hasta y luego la ciudad es destino. Entonces necesitamos modificar esto. De alguna manera acá deberíamos directamente mostrar lo que son las distancias al destino, y antes, ¿sí?, de comenzar a recorrer los diferentes destinos, mostrar un mensaje como el que nos esperamos, que sería entonces vamos a copiarlo desde acá, hasta donde acá tenemos que poner la ciudad destino, perdón, la ciudad origen, que sería I, y ahí nos quedaría. Bueno, entonces tenemos un primer mensaje que se va a mostrar una vez por cada ciudad origen, y luego vamos a entrar entre las posibles ciudades destinos, es decir, que sean diferentes de I,
todos los j diferentes de i y mostrar su distancia. Vamos a compilar, vamos a mostrar 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente ahí estamos obteniendo, ¿sí?, el formato que se busca. Bueno, con esto vamos ahora a tomar la definición de la función. Vamos a pegarla entonces en la pregunta y vamos a comprobar si la misma responde a las diferentes pruebas a las que le estamos sometiendo. A veces, en este caso, hay que después verificar que, bueno, que responda y que tenga el mismo mensaje. Bueno, en este caso es simple, ¿sí? Vemos que hemos pasado al menos los dos test propuestos y la respuesta viene considerada correcta. Bien, vamos entonces a pasar a la pregunta número 3. Vamos a analizar entonces la pregunta número 3. Vemos que esta es una función la cual no recibe ningún argumento, pero sí devuelve un entero. La función dice que tiene que devolver un valor entero, el cual se va a ingresar por teclado, y la función tiene que validar que este entero sea válido. Válido significa que se encuentra dentro de los valores de ciudades permitidos, que sería entre 0 y n-1 inclusive. En el caso que el usuario ingrese un valor no válido, por ejemplo un valor menor que 0 o un valor a partir de n o mayor que n, en ese caso la función debe solicitar nuevamente que se ingrese un valor hasta que el usuario ingrese un valor válido. Fíjense que una vez que se obtiene un valor válido, lo que se tiene que devolver la función es ese valor que es un entero. Bien, entonces vamos a mantener las dos funciones que hemos hecho hasta ahora. Tenemos ahora la definición de nuestra función y el programa principal, vamos a escribir un programa principal simple que nos permita probar nuestra función. En este caso lo más simple que podemos hacer es simplemente una salida de pantalla donde mostremos por pantalla lo que nos devuelve la función ingresar origen válido. Esta función no recibe argumentos, así que esto es suficiente. Bueno, nuevamente vamos a tomar una estrategia incremental para desarrollar nuestra función ingresar origen válido. Entonces lo primero que se nos puede ocurrir es simplemente, bueno, tener una variable origen, pedir que el usuario ingrese un valor y ese valor almacenarlo en la variable entero origen. Como sabemos que esta es una función que debe devolver, en este caso, el valor que tenemos almacenado en origen, vamos también a finalizar la función con la opción de return origen, ¿sí? Fíjense que hasta este momento lo único que hace nuestra función es tomar un valor, en este caso entero, que ingrese el usuario y devolverlo. No estamos todavía verificando que este dato sea válido. Esto lo podemos comprobar si ahora ejecutamos la función, ¿sí? Vamos a ver que si ingreso una ciudad de origen, como por ejemplo podría ser, bueno, 1 me devuelve 1. Ahora bien, si pongo -1 que es inválido, ¿sí? Fíjense, vamos a correrlo desde acá. Vamos nuevamente, ahí está. -1, ahí estamos. Por supuesto que me lo está mostrando y si vuelvo a ejecutarlo y pongo por ejemplo -3, que también son valores que los está aceptando. Por lo tanto, esto nos lleva a que nuestra función necesita alguna modificación y esta modificación, ¿sí?, va a venir de la mano entonces, como hemos hecho hasta ahora, de ingresar un ciclo, una iteración indefinida, la cual nos va a permitir de iterar hasta que se cumpla la condición que el dato sea válido. Mientras la condición, o mientras el dato sea inválido, lo cual está resumido en la expresión de que sea menor que 0 o mayor o igual que n, volveremos a solicitar que se ingrese un valor nuevamente y ese valor será nuevamente evaluado en esta expresión hasta lograr que esta expresión sea falso, en ese caso el dato será válido y vamos a asegurarnos que devolvemos un dato válido. Bien, con este cambio vamos a compilar, vamos a ejecutar, ¿sí?, y vamos a poner un valor primero inválido, como es -1. Fíjense que nos aparece el mensaje de que no es válido. Si quiero ahora probar -3,
tampoco que lo considere válido, por supuesto que menos 2 tampoco, y si ahora elijo un valor válido como puede ser 2, ¿sí? Ahí sí tenemos la salida en pantalla 2, que es la que nos genera el programa principal cuando obtiene el valor que le entregó la función. Bien, con esto pareciera que tenemos entonces nuestra función. Una vez que estamos seguros de que el resultado es el que esperamos, podemos ponerla en el examen y comprobar si pasa las diferentes pruebas que están propuestas. Recordemos que estas pruebas son indicativas y el puntaje final siempre viene asignado después de una revisión manual. Bien, estamos acá y efectivamente las dos pruebas que han sido propuestas, ¿sí?, han pasado con éxito. Fíjense que una consideraba un valor que era válido y otro que era inválido, y efectivamente nuestra función, ¿sí?, ha manejado bien eso correctamente. Bueno, con esto terminamos la función 3, es decir, la pregunta 3, y pasamos a la pregunta 4. Vamos a ver entonces la pregunta número 4, la cual está relacionada con una función. Fíjense que es una función destino más lejano, la cual va a devolver un entero, el cual va a representar el valor del destino más lejano. Recordemos que estos valores van de 0 a n-1 y recibe como argumentos la matriz de distancias y un valor entero que es el origen. De alguna manera esta función tiene que decir cuál es el destino más lejano dado un origen que pasaremos como argumento y devolvernos ese valor que está representado por un entero. Bien, para trabajar en esta función, entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente tenemos las funciones que ya hemos resuelto, tenemos ahora la definición de la función para la pregunta número 4 y vamos a armar un main, el cual para analizar esta función podemos utilizar ya las funciones que hemos hecho antes, como cargar distancias y mostrar distancias. Esto nos ayudará a cargar la matriz y también para visualizar cuáles son todas las distancias a un determinado origen. Y vamos a agregar ahora una salida en pantalla donde llamaremos a destino más lejano, utilizando el argumento de distancias y un valor de origen que podemos cambiar en el programa. Puede ser 2, puede ser 0, puede ser 1. ¿Sí? Vamos a comenzar con 0. Bien, ahora si queremos empezar a trabajar con la función destino más lejano, lo que vamos a hacer es primero de todo plantear las dos cosas o dos variables que necesitamos para esta función. Piensen que en primer lugar nosotros vamos a tener que devolver, ¿sí?, un valor entero que representa al destino más lejano. Entonces acá hacemos nuestras suposiciones. La primera suposición va a ser que ese destino es el origen mismo. Por supuesto que esta es una suposición que sabemos que va a cambiar, ya que la distancia a uno mismo es 0, entonces estamos iniciando con una suposición que sabemos que a medida que recorramos y comparemos con los posibles destinos de este origen, ¿sí?, esto deberá cambiar, y también hacemos lo mismo a nivel de distancia. Sabemos que toda distancia es mayor que 0, por lo tanto podemos suponer que el valor de distancia inicial es 0, y lo que esperamos es devolver a través del return el valor de destino, que es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Bueno, la forma de plantear esto se parece mucho al algoritmo del máximo, ¿sí?, de buscar el mayor valor, ¿sí? Lo podemos plantear entonces recorrer los posibles valores y comparar a ver si alguno tiene una mayor distancia a la distancia que ahora conocemos. La única particularidad es que fíjense que estamos en una matriz, pero lo que vamos a necesitar recorrer en el fondo va a ser una de las filas que tiene esta matriz. Recuerden que las filas van a tener las distancias de un origen a los distintos posibles destinos. Por lo tanto, entonces estamos aplicando el algoritmo de máximo a una de las filas de la matriz. Esta fila la vamos a seleccionar a través del valor que tenga origen, ¿sí? Entonces podemos plantear un for que va a recorrer toda la fila, y en este caso, si encontramos una distancia, obviamente estamos en la fila origen, para el destino i, que es mayor a distancia, recuerden que comenzamos con 0, en ese caso vamos a actualizar las dos variables de control que tenemos, que es destino,
con el valor de este destino y distancia, que es la que realmente controla el condicional, y actualizaremos entonces con la nueva distancia, ¿sí? Fíjense, vamos entonces ahora a compilar y probar la función, ¿sí? Entonces vamos a ingresar los valores. Tenemos como origen el valor 2, ¿sí? Fíjense entonces que si vamos a ver desde origen 2, lo que tenemos es el destino 0 a 5 kilómetros o el destino 1 a 6 kilómetros, y si nos dice que el más lejos de 2 es 1, que efectivamente tiene 6 kilómetros, ¿sí? Si cambiáramos, si pusiéramos por ejemplo como origen 1, y volvemos a compilar y ejecutar, y cargamos los valores, vamos a ver que entonces para el origen 1, ¿sí?, el destino 2 es el más lejos, que está a 4 kilómetros, ¿sí?, que es más que 3 kilómetros que está el destino 0. Bueno, con esto tenemos entonces nuestra función, ¿sí? Vamos a copiarla y probarla en el examen y veamos qué resultado obtenemos. Bien, vayamos a ver ahora la pregunta 4. Bueno, efectivamente hemos pasado todas las pruebas, los tests que estaban planteados, ¿sí? Por lo tanto, suponemos que estamos respondiendo al enunciado que se plantea. Bien, ahora vamos a pasar entonces a la última función que está en la pregunta número 5. Vamos entonces a trabajar con la pregunta 5, donde tenemos una función de nombre calcular recorrido, la cual recibe una matriz de distancias, un origen y devuelve un flotante de doble precisión, el cual representa el recorrido desde este origen, ¿sí?, hasta la última ciudad del recorrido. Una particularidad de la función es que se irá solicitando que el usuario ingrese los diferentes destinos que se quieren visitar en forma sucesiva, es decir, pasando de una ciudad a otra ciudad, y este recorrido va a finalizar cuando se ingrese una ciudad que no sea válida, es decir, un valor de ciudad que no sea válido, en este caso que sea menor que 0 o mayor o igual a n. Por supuesto que el recorrido entonces tendrá o visitará una cantidad de ciudades que decidirá el usuario a medida que va ingresando los valores. Puede ser que visite una única ciudad o que visite más de una ciudad. Entonces vayamos a plantear cómo resolver esta función. Hemos entonces agregado ahora la definición de nuestra función. Vamos nuevamente a utilizar un main, el cual nos ayudará a verificar esta función. Vamos a utilizar ya algunas de las funciones que tenemos, como cargar distancias y mostrar distancias, que nos van a permitir ver a simple vista qué valores estamos trabajando en la matriz de distancias. Y vamos a agregar instrucciones particulares para probar la función calcular recorrido, en este caso definir un origen, y luego llamar a la función calcular recorrido y mostrar el valor del recorrido que se plantea. Vayamos ahora entonces a la función. Tenemos que esta función seguramente es un poco más compleja que las anteriores. Vamos a analizarla más en detalle. En primer lugar, sabemos que tenemos que devolver un recorrido, el cual va a estar dado por la suma de las diferentes distancias que haya entre las ciudades que vamos a recorrer. Por lo tanto, esto nos habla de que vamos a necesitar trabajar con una variable de tipo acumulador, en este caso suma, la cual va a comenzar con el valor 0 y a medida que vayamos agregando ciudades o visitando ciudades, iremos acumulando la distancia, ¿sí?, desde la ciudad anterior a la ciudad que estamos visitando. Otra cosa importante entonces también es tener variables que nos hablen de cuál es la próxima ciudad que vamos a visitar. En general, próxima es un valor que el usuario va a ingresar y nos va a indicar cuál es esta ciudad. Y anterior, que es el valor desde donde venimos, ¿sí?, desde la ciudad que nos estamos moviendo hacia próxima, que sabemos que cuando esta función se ejecute, la primera ciudad o donde va a partir el recorrido va a ser de donde se indique a través del argumento origen. Así que sabemos que anterior
tomará el valor de origen al inicio. Una vez que termine nuestra función, lo que devolveremos será lo que tiene la variable suma, donde tenemos el recorrido, la suma de las distancias del recorrido. Ahora bien, una primera parte que podríamos entonces considerar es que vamos a invitar al usuario a que ingrese cuál es la próxima ciudad que quiere visitar, obviamente partiendo de donde está ahora. La primera vez esto será origen, pero en general esto estará dado entonces por anterior, y el usuario ingresará el valor de la próxima ciudad. Hecho esto, lo que ya sabemos cuando tenemos una ciudad que es anterior a una próxima es que podemos acumular las distancias, ¿sí? Entonces fíjense, estamos acumulando el valor de la distancia desde la ciudad donde estamos a la que vamos a visitar, esto es desde anterior a próxima, ¿sí? Y algo importante es que ahora, dado que el recorrido puede continuar, sabemos que como nos movemos hacia la ciudad próxima, ahora anterior pasará a tener el valor de próxima. Esto nos va a permitir, ¿sí?, que nuevamente cuando querramos ingresar a una próxima ciudad, recordemos en nuestra variable anterior cuál es la última ciudad que visitamos. Fíjense que una vez que hacemos esto podemos mostrar entonces el valor de suma como la cantidad de kilómetros que tenemos del recorrido que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Por ejemplo, si tratamos de ejecutar este programa, ¿sí?, vamos a cargar los valores que venimos manejando hasta ahora. Y nos dice que bueno, el recorrido será desde la ciudad 1. Actualmente hemos recorrido 0 kilómetros. Se nos invita a decir qué ciudad es la próxima que vamos a recorrer. Bueno, desde 0 supongamos que queremos ir a la ciudad 2. Entonces vamos a poner ciudad 2. ¿Sí? Y fíjense que nos dice que hemos recorrido 4 kilómetros. Estos 4 kilómetros, ¿sí?, son desde la ciudad 1 hasta la ciudad 2, donde la distancia es efectivamente de 4 kilómetros. Ahora bien, el programa nos está invitando a ingresar ahora cuál es la próxima ciudad que vamos a visitar y efectivamente nuestro programa no está teniendo en cuenta, si yo agrego 3, fíjense que termina el programa, de alguna manera necesitaríamos ahora volver, si queremos continuar, agregar nuevamente un bloque de instrucciones, ¿sí?, que almacene el valor de próxima y vuelva a acumular las distancias, vuelva a tomar el valor de anterior, se le asigne a anterior próxima y me muestre el recorrido. Si ejecutamos este programa veremos que, por ejemplo, esto nos permitiría ya manejar un recorrido de 3 ciudades, una de origen, una que vamos a visitar en una segunda ocasión y la última ciudad. Vamos a probar esto, vamos a poner 1, 2. Bien, entonces desde 1 dijimos que vamos a ir a 2, sabemos que hasta ahí hicimos 4 kilómetros, y ahora desde 2 supongamos que queremos ir a la ciudad 0, que sabemos que estamos a 5 kilómetros, entonces ponemos 0, ¿sí?, y nos dice que el recorrido es de 9 kilómetros. ¿Sí? Pero fíjense que está terminando el recorrido y de alguna manera nosotros sabemos que este recorrido incluso podría repetir ciudades. Es decir, podríamos, ¿por qué no?, tener un recorrido en el cual pase varias veces por la misma ciudad. Entonces necesitamos de alguna manera, en vez de escribir todas estas visitas de una forma explícita, ¿sí?, tener algún tipo de iteración indefinida que nos permita ir preguntando por la cantidad de ciudades, ¿sí?, o hasta la cantidad de ciudades que deseemos, y sabemos que la única forma de reconocer que hemos llegado a la última ciudad es cuando ingresemos un valor de ciudad que no está permitido. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en principio sabemos que en este caso vamos a tener que trabajar con una estructura de iteración. En este caso podríamos plantear que mientras que el valor que estamos ingresando en próxima sea un valor que esté permitido, es decir, que próxima sea mayor o igual que 0 y próxima sea menor que n, es decir, un valor que consideramos válido, significa que queremos seguir el recorrido. Vamos entonces a poner bien todo esto dentro del while.
tenemos que mientras que la próxima sea una ciudad válida, yo voy a acumular la distancia, voy a actualizar el valor de anterior, poniendo ahora anterior como próxima, poniendo anterior con el valor de próxima, y voy a mostrar la cantidad de kilómetros recorridos y solicitar que se ingrese la próxima ciudad. Si esta próxima ciudad es válida, volveré a acumular y hacer exactamente lo mismo de recién, pero si ciudad es inválida, este bucle terminará y yo lo que terminaré devolviendo es la distancia que he recorrido en total pasando por todas las ciudades. Bien, veamos que entonces de esta manera ahora podemos ingresar recorridos, por ejemplo decir que iremos de 1 a 0, luego ahí hicimos 3 kilómetros, luego de 0 a 2, ahí ya llevamos 5 kilómetros, de 2 volvemos por ejemplo a 1, ya llevamos 11 kilómetros, de 1 queremos ir por ejemplo a 2, ¿sí? Y fíjense cómo puedo ir haciendo recorridos, los cuales pueden tener tantas ciudades como yo desee, pero en algún momento si yo quiero ya determinar que el recorrido ha finalizado, puedo ingresar un valor inválido. Por ejemplo, 3 es un valor de ciudad que sería inválido, y en ese caso fíjense que el valor que obtengo son los 15 kilómetros que recorrí hasta la ciudad 2. Bien, veamos entonces si esta definición que hemos hecho responde a las pruebas que tenemos en la prueba, en el examen mejor dicho. Vamos a hacer comprobar. Bien, y vamos entonces a la pregunta 5 y efectivamente hemos pasado, ¿sí?, al menos todas las pruebas que se nos ha sometido nuestra función para distintos valores, ¿sí? Ustedes podrán después mirarlos más en detalle, y con esto hemos completado la pregunta número 5. Por lo tanto, nos queda finalmente resolver la pregunta número 6, que es la que corresponde a realizar un programa principal que utilice estas funciones. Bueno, finalmente vamos a trabajar con la última pregunta, la número 6. Recuerden que esta pregunta en este caso no tiene la posibilidad de comprobar, por lo tanto lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio y pegar acá el programa principal. Podemos también, y se recomienda por ahí, pegar las funciones. Este es el espacio donde ustedes podrán finalmente mostrar todo lo que han resuelto del ejercicio del examen propuesto. Bien. Bueno, vemos que simplemente en este caso se nos pide que utilicemos las funciones. Bueno, creo que es bastante sencillo entender que tenemos que utilizar la función para cargar distancias, luego mostrar, luego pedir un origen válido, calcular cuál es el destino más lejano y finalmente generar un recorrido y mostrar su distancia. Esto lo vemos sobre todo en este ejemplo, ¿sí?, donde vemos que se pide ingresar las distancias, ¿sí?, al principio. Esto es todo vinculado a la primera función. Quizás podemos agregarle mensajes particulares a esta función, de manera que respete esta salida. Luego tenemos acá la salida de la función mostrar distancias de ciudades. Tenemos acá esto que está relacionado con ingresar el origen válido. Después tenemos acá una salida que está relacionado con cuál es la ciudad más lejana. Y finalmente la función del recorrido. Y por último vemos un mensaje el cual nos muestra la cantidad de kilómetros recorridos que ha generado la última función. Bien, ¿cómo planteamos esto? Bueno, tenemos acá todas las funciones que ya hemos resuelto. En el caso que uno no haya podido resolver algunas de las funciones, por supuesto que estaría la definición vacía, ¿sí?, pero no deja de uno tener la posibilidad de plantear cómo armaría el main, más allá de que no haya resuelto todas las funciones o que algunas incluso tengan errores. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, y si ya lo hemos hecho antes, es entonces declarar, en este caso, las variables o los arreglos que necesitamos. Necesitamos simplemente un arreglo de n por n. Y lo primero que hacemos es utilizar la función cargar distancias. Esta nos permite entonces cargar todos los valores de nuestro arreglo. Como decíamos recién, podríamos también, si queremos en este caso, incluir algún tipo de mensaje, ¿sí?, como el que se muestra acá. Esto se puede, podríamos agregarlo en este caso particular a la función, ¿sí?
Esto sería, si lo quisiéramos hacer, debería ir acá, ¿sí? Podríamos agregar acá el mensaje donde se diga que ingrese la distancia en kilómetros desde la ciudad. Vamos a poner, en este caso sería desde la ciudad I hasta la ciudad J. Bien. Bueno. Ahí está. Tenemos un mensaje que lo podemos. También vemos que, por ejemplo, acá si se ingresa un mensaje si el error es, en este caso, si no corresponde. Bueno, estas son cosas que se podrían negar las funciones como para seguir este ejemplo, ¿sí? Más allá que las funciones antes ya fueron definidas, ¿sí? En función del enunciado que tenía cada función. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir entonces ahora, después de cargar distancias, lo que necesitaríamos hacer es, vamos a dejar eso, sacarlo esto por ahora para que nos facilite. Bien, vamos a mostrar distancias. Luego necesitamos tener una variable donde queremos almacenar cuál va a ser el origen que vamos a considerar y sabemos que ese valor lo vamos a obtener de ingresar origen válido. Entonces ahí estaríamos realizando el punto 3. Luego necesitamos calcular el destino más lejano a ese origen. Esto lo podríamos hacer en este caso mostrando una salida por pantalla, la cual diga que la ciudad más lejana de este origen es, y ahí tengamos el llamado a la función destino más lejano con los argumentos correspondientes, en este caso la matriz dis y el valor entero origen, y en ese caso esto nos devolvería cuál es la ciudad más lejana. Luego necesitamos pasar al caso del recorrido. Para el recorrido lo que vamos a hacer para tratar de respetar la salida de pantalla es decir que vamos a tener entonces declarar una variable total, la cual es de tipo de doble precisión, y vamos a llamar a la función calcular recorrido, la que sabemos que va a ir preguntando al usuario todos los lugares que quiere recorrer, va a ir calculando las parciales de distancia y mostrándolos por pantalla, pero finalmente nos va a devolver el total del recorrido, el cual vamos a almacenar en nuestra variable total. Almacenar nuestra variable total nos va a permitir luego tener una última instrucción, la cual es una salida en pantalla donde podremos mostrar el total del recorrido, ¿sí? Esto lo vemos acá. Tenemos la ejecución de la función calcular recorrido y finalmente la distancia que se muestra a través de este último mensaje. Bien, por supuesto que lo que deberíamos hacer ahora es copiar, si queremos, todo nuestro programa principal, ¿sí? No solo el main, a la pregunta. En este caso estamos mostrando todo lo que hemos hecho y dado que no tenemos la posibilidad acá de comprobar, directamente iríamos a terminar intento. Bien, terminar intento. Recuerden que lo que van a ver son los parciales de los puntos que podrían obtener por cada una de las preguntas, ¿sí? En este caso 15 puntos para la primera pregunta, 10 para los restantes, 15 para el número 5, y no tenemos puntaje relacionado para la pregunta 6, ya que esa sí o sí requiere una corrección manual, ¿sí? En general vemos que hay 60 puntos para las funciones y unos 40 puntos que quedarán para la respuesta que se obtenga de la última pregunta. Hecho esto, ustedes enviarán y terminarán el intento y, bueno, cuando su docente corrija el examen, completará y confirmará si estos valores que han obtenido para las funciones son correctos, si no verán que obtendrán una anotación y sobre todo obtendrán el puntaje para la última pregunta, la cual no es evaluada en forma automática. Bien, con esto entonces terminamos lo que es la resolución de una especificación algorítmica donde hemos ido por parte analizando cada una de las funciones y finalmente hemos integrado esto en un programa principal como solicitaba la última pregunta.